Dios los bendiga. Un día más estamos aquí en Radio Solidaria y Solidaria Televisión, en la tertulia de amigos. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díaz. Miguel, bienvenido. Gracias, Ramón, bien hallado. Y tengo entendido que ahora vamos a tener un paréntesis en el que vas a estar viajando. Si Dios quiere, mi esposa y yo salimos con Luis, mi pastor de Portugal, y su esposa mañana para Angola, congreso de remar en Angola, luego Sudáfrica y después también congreso de Mozambique. Así que tenemos ahí un giro tremendo, porque está muy lejos eso. Claro. No, y luego bueno, aunque Luis me va más a menudo, pero también son lugares muy conflictivos desde donde se puede tomar una perspectiva también de la situación que está ocurriendo. Sí, bueno, está tanto Sudáfrica como Mozambique están siendo muy atacados por el nuevo orden mundial, pero utilizando el terrorismo islámico y aprovechando que parece que Sudáfrica tiene mucha fuerza en el Tribunal Internacional y bueno, y ahí están especulando de querer llevar a Netanyahu a la corte, sí, acusándole cuando Sudáfrica tampoco puede hablar mucho porque las vergüenzas que tiene, la segregación racial que sufrieron los negros, ¿no? La raza negra, ahora está volviéndose en contra de los africanos. De tal manera que Trump incluso advirtió a Sudáfrica que como sigan matando, persiguiendo y extorsionando y expropiando las granjas de los africanos, que son blancos, claro. Holandeses o ingleses o de distintos países que fueron como colonos a colonizar, ¿no? Sí, claro, era un abuso colonial inglés de terror, eso está claro, ¿no? Y que luego pues ha tenido la repercusión histórica y el ensalzamiento del mayor héroe de Sudáfrica, ¿no? Nelson Mandela, ¿no? Que de tanto héroe no era, pero bueno. Pero sin embargo, él llevó una transición relativamente equilibrada, sí, que cuando él se ha muerto... eso se rompió todo. No, sí, Nelson Mandela al final se dio cuenta de que con toda esa rebelión pues llevó a una masacre impresionante de ambos bandos, pero al final su sacrificio, que hay que reconocerlo, aunque con sus tintas negras, como todos los que tienen que tragar lo que sea para conseguir sus objetivos políticos, pues en particular con su familia, con su mujer pero dentro de su actuación política creo que podríamos decir que es más positivo que negativo. Yo creo que él tuvo en el tiempo que estuvo preso, un quebrantamiento. Y tuvo un cambio espiritual. Podría ser incluso que tuviera una búsqueda del Señor, eso está claro, personal. Porque hay en Sudáfrica unas raíces cristianas muy fuertes, ¿no? Que en parte establecieron los africanos y que establecieron los ingleses, pero ya sabemos en la mayoría cómo fueron, igual que al estilo de India, ¿no? En plan de orgullo y de dominación, ¿no? Es religiosa, porque ahí está la ambición de todo conquistador ególatra, es establecer dominio político, económico y religioso. Y así se completa el control total. Bueno, en cualquier caso, pues no sé qué habrá pasado con esa advertencia de Trump de que no es aceptable lo que están haciendo ahora en una especie de revancha, ¿no? que se está produciendo. Sí.
Y la verdad es que, bueno, son temas que están ahí y vais blanquitos a Sudáfrica. Es bueno que haya cobertura espiritual y que se ore por vuestro viaje. Sí, rogamos que sigáis orando por nosotros, porque aunque Dios nos acompaña siempre, porque vamos en su nombre y enviados por el Señor, pero sin embargo los enemigos son muy astutos y el Señor manda que oremos unos por otros. Que estén atados. Claro. Entonces, bueno, este domingo ha habido elecciones en Chile. Se esperaba en la primera vuelta que la candidata oficialista, dicen, bueno, porque es la que viene del gobierno, miembro del gobierno de Chile, se enfrentó con otros, creo que eran 6 candidatos más. Bueno, para la segunda vuelta queda ella como quien ha obtenido la mayor cantidad de votos, 26%. Que es mucho menos de lo que tuvo su partido en las anteriores elecciones. Es más bajo. Pero claro, al fin y al cabo es la que teóricamente, digo teóricamente, porque no va a gobernar por haber ganado la primera vuelta, o sea que, pero ha sacado más que el siguiente, que creo cuánto eran, 23. Sí, 24 con algo. 24. Sí. De tal manera que ahora en la segunda vuelta, que será en diciembre, no sé si es el 16 o... bueno, no sé qué día. En diciembre, con el candidato del Partido Republicano, que es, para poner un parecido con España, son los que son amigos de Vox, ¿no? Los Patriots. Que es Cars, junto con el resto de candidatos que había vamos a decir, de la parte de la derecha del espectro político, que ya han proclamado que van a apoyar. Es decir, aunque fueron divididos en la primera vuelta, a ver quién era el elegido, el que tenía más apoyos, ahora todos se van a alinear. Bueno, hay que ver qué pasa, porque el diablo me mete, si puede, sus garras. Sí, las elecciones las carga el diablo. Sí, yo espero que no suceda lo mismo que en las anteriores. No podía gobernar el partido del presidente saliente, bueno, sacado casi, yo creo que de un manicomio, el pobre. Sin embargo, el PP de Chile, y llamémosle al partido que se supone es centro-derecha de Chile, le apoyó. Prefirió que saliera él. Que saliera él a no apoyar a los patrios, ¿no? Y entonces la consecuencia es que ese partido del PP de Chile ha bajado y el otro ha subido a niveles de casi estar ya al lado de la ganadora. Pero efectivamente esperemos que no repita la jugada porque le ha salido muy caro. Y entonces, pues, es curioso. A no ser que ese espíritu masónico que hay, que es el que me brujulea y se mete en las elecciones, pues lleve a engañar a ese partido y a otros con las prebendas que ha ofrecido la supuesta comunista, ¿no? Que ha ofrecido cosas que son insólitas. Ya sabes tú que ofrecer para ganar elecciones, eso dice, puedo prometer y prometo, decía Suárez, pero él luego intentaba cumplir porque era un hombre noble. Sí, pero hay otros que prometen. Ya sabes lo que dijo Tierno Galván: la política consiste en prometer lo que sabes que no vas a poder cumplir, pero para ganar las elecciones. Y después poner excusas, ¿no? Tener la inteligencia y la sabiduría de explicar por qué no puedes cumplir lo que prometiste, que quisieras cumplirlo, pero no puedes. Sí, que los demás no te dejan y tú querrías... Bueno, excusas, entonces, pero ya eres electo, ya tienes la poltrona y ya pues ahí vas haciendo lo que realmente querías hacer, ¿no? Porque lo otro que prometiste ni siquiera querías hacerlo. Sí. Tenemos otras elecciones que están pendientes para el año que viene en América Latina, ¿no? Ahora le dicen Hispanoamérica porque es
la influencia hispana sobre esos países. Antes hablabas de la influencia en Sudáfrica de la religión protestante, tanto de Holanda como de Inglaterra. Y en América, sobre todo, fue la religión católica la que predominó. Y de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Son las consecuencias de lo que viene. Y la realidad es que Chile, que es un país principalmente fruto de la colonización, vamos a decir, la colonización española, sin embargo, se encuentra con una situación muy complicada. Llamaríamos no colonización, sino gobierno español. Sí. Gobierno de la por eso he puesto el matiz, ¿no? Sí, porque claro, porque en realidad enseguida fue el único país que a los conquistados les declara ciudadanos del reino, del país. O sea, que sí, no los trata como esclavos, ni les expolia, ni los vende por donde quiera que les paguen más. Y de lo cual Inglaterra ha sido el máximo exponente, ¿no? Y seguidos por otros colonizadores, ¿no? Y entonces, bueno, pues Perú, hasta que se puso este nefasto presidente, ¿no? Digo Chile, perdón, hasta que se puso este nefasto presidente, bueno, Perú es parecido, pero hasta que se puso este presidente, que vamos, durante su gobierno ha sido un desastre total, o sea, no es que no ha sabido dar pie con bola. Entonces era una potencia imparable, creciente cada año con un nivel de crecimiento que en el mundo era el segundo después de China, el que más hacía crecer el PIB. Y sin embargo, en 4 años, porque algunos países son 5, pues ha pegado un bajón, pero brutal. Le ha bajado el termómetro, ¿no? Pero bueno, el potencial que tiene Chile es inmenso. Una costa larguísima para tener una potencia pesquera muy concertada con japoneses y con toda clase de... Sí, de hecho, muchos del pescado que se come en España es chileno. Es chileno, sí. Todo lo que es marisco y la mayoría viene de allá. Sí, de allí y de Ecuador. Pero marisco también mucho de Ecuador. Pero en cualquier caso, pues lo que hemos visto es que ese país tiene una historia de crecimiento intelectual. Probablemente es de los que mejor hablan el castellano, después quizá de los colombianos, que yo creo que son los que mejor, no lo sé, que mejor castellano hablan, ¿no? Y de nivel intelectual, y industrial, y de crecimiento en todas las áreas, ¿no? Y claro, el foro de Puebla pues intervino y hizo lo que sabe hacer, que convertir en un narcoestado que, bueno, prácticamente con Chile no lo ha conseguido, pero ese era el intento, ¿no? Pero para eso participó Venezuela enviando millones de venezolanos que huían, muchos huían, pero otros iban enviados igual que desde Cuba, igual que cubanos, Eso es, para poder fortalecer una estructura, una red dominadora y también extorsionadora de los centros neurálgicos. Sí, la verdad es que el centro de Santiago de Chile hay una población emigrante, sobre todo venezolanos, también algún colombiano, que ha hecho que esa zona no sea un lugar apropiado para caminar. Tú puedes hablar porque has estado hace poco allí. Sí, conozco. Y sobre todo luego en Chile lo que queda es en el sur, los indígenas que viven en el sur de Chile no han sido asimilados, vamos a decir, la cultura no ha llegado de una forma tan extensa como en todo el resto del país. Que hace mucho frío.
Bueno, quizá. No, me refiero que tú sabes que los comunistas que tienen un origen siberiano, mucho, pero sin embargo les gusta el aire acondicionado, claro, la calefacción y sobre todo las costas. Les gusta más el Caribe, sí. Les gusta más el Caribe, ahí se han instalado de forma férrea. Entonces, bien, esperamos que el señor intervenga en las elecciones, porque al final es Dios quien pone gobernante, y que dé una oportunidad a Chile, sobre todo, de que pueda ser evangelizada, ¿no? Sí. Y este patriot que puede ser el gobernante, no creo que estorbe para la evangelización, ni para... No, la Iglesia evangélica en Chile es muy fuerte, no tanto como en Brasil, pero, y bueno, la pena es que hay alguna denominación que no es tan limpia como debiera. No está en orden, no, muchas, no alguna, varios sí, mercaderes del templo. De hecho, hay quien estaba apoyando a Jara, claro, a la propuesta por el gobierno actual. Y dices, siempre son esas las vergüenzas que tenemos, ¿no? Pastores evangélicos que han apoyado a Maduro y que siguen apoyando. O sea, esto es algo... Bueno, esos fueron comprados en el tiempo de Chávez. Comprados por Chávez, sí. Porque fueron... Es decir, eso lo conocemos porque a nosotros se nos ha propuesto lo mismo. Entonces, no, si participas en el régimen, nosotros te damos un sueldo, tal, no sé qué. Vamos a darle subvencionados por el Estado. Lo que necesites. Algo que el Evangelio y estar comprado por el Estado no... Parece ser que es lo mismo que ha propuesto Leire Díez y ese empresario, incluso a algún fiscal y a otros, para que puedan ser instrumentos. Estamos agradecidos, ¿no? Es la treta del diablo, es la pata del lobo. Porque dicen que todo ser humano es susceptible de ser comprado. Y es mentira. Y es mentira. Dice, solamente tienes que ir poniendo ceros o dando opciones de poder para que esa persona acabe siendo tentado y que conciba el deseo y entonces... Y luego esté preso por sus propias decisiones. Acaba preso, sí. Pero no es cierto, no. Solo es corruptible el que es corrupto. El que busca integridad y que no es sobornable porque quiere honrar al Creador y Salvador, quiere sobre todo valorar más su dignidad que todo el oro del mundo. Esa persona no es corruptible, como no lo fue, en cierta manera, pues Abraham o Moisés o otros muchos, claro, ¿no? Mira, luego entramos pero haciendo un paréntesis, ¿no? Esta mañana estaba escuchando la intervención de Mazón en el Congreso, en la comisión y en concreto el corte en el que le estaba preguntando el representante de Vox. Y ves, este hombre ha terminado dimitiendo, pero claro, él está expresando la realidad que él ha vivido durante un año, con todos sus errores y debilidades, pero se podía ver a una persona que estaba actuando con relativa honestidad, ¿no? Y dices, oye, yo me he encontrado con todas estas situaciones que me han superado absolutamente. Sí, pero no esperas un año para poder dimitir y así conseguir 15 años de jubilación como presidente de una comunidad autónoma con el sueldo íntegro. O sea, no esperas un año para intentar hacer una estrategia de defenderte y después no mantienes el acta de diputado si realmente has actuado como un cobarde o como un pues irresponsable, que es la verdad. Sí. Ahora, que sea impresentable escuchar al rufián que siempre hace honor a su apellido, ¿no? Ese siempre hace honor a su apellido. Pues que llamarle asesino y llamarle bueno, eso es impresentable. No es un asesino, es un hombre
que primero no hizo caso a su jefe, que le dijo, pide la intervención estatal, porque es un caso de sí, lo hizo el estado tarde, de emergencia, y lo hizo tarde, que ya lo despreciaron. Pero además es que probablemente es más grave, se dejó camelar, porque estuvo con el presidente, se dejó engañar. Y se dejó engañar, o sea que es pichón, insensato. Le engañaron, y facilón, es un, vamos, es un infantil, ¿no? Y entonces le dejó engañar, y claro, ¿cómo puede uno dejarse engañar por el padre de la mentira, es Satanás, y luego tiene sus discípulos, sus hijos, que son, vamos, expertos en mentir, ¿no? Y que ya son compulsivos. Pues esta es la tristeza. Por todas esas situaciones, él se merece claramente su dimisión y más, pero no la cárcel, porque él no podía hacer nada en realidad. Si él se presenta inmediatamente, no sabría qué hacer. No tenía argumentos, no tenía ni recursos, sabiduría, ni armas, ni nadie de su equipo. Porque los que podrían hacerlo habían determinado utilizar como arma política contra el PP, el gobierno del PP en Valencia, para intentar arrebatarle esa plaza que tan rentable fue para el socialismo corrupto de Bush y su hermano y no sé qué, y no sé cuál. Y Compromís y todo eso. Compromís y todo, bueno, que eso es otro. Es otro rufián, está comprometido con el mal. Compromiso con el mal. Sí, está claro. No, yo cuando les veo a los portavoces de Compromís digo, ¿cómo tienen tanta cara de decir lo que dicen? Qué desfachatez, que defendieron a la que fue una perversa. Oltras, Vamos, es que esto. Y a su marido. Y a su marido, que era pues un pervertido sexual, sí. Pervertido sexual con menores. Pero esto, o sea, entonces hay que mirar los frutos, por sus frutos los conoceréis. Y es que hay algunos que sí, cada cosecha que sueltan, no hay ni un fruto. Dices, esta es la manzana podrida, ¿no? Y las demás estaban sanas. No, estos tienen todas las podridas, sí. ¿No? No hay ni un fruto sano en ellos. Bueno, cerramos paréntesis y volvemos sí, porque nos enrollamos. A la actualidad internacional. Ayer el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas toma la decisión de apoyar el proyecto de Trump para Gaza, que es hacer un protectorado, es decir, volver a principios del siglo XX, o a finales del siglo XIX, con el protectorado que entonces fue dirigido por Inglaterra. Qué curioso que están escogiendo a un inglés para que capitanee un poco eso. Tú sabes que fue primer ministro de Inglaterra, ¿no? Tony Blair. Tony Blair. Está entre los que van a ser los... Y el mismo Trump quiere ser. Sí, claro. El que va a ser el administrador va a ser él. Y hay un representante de varios países, algunos árabes, Qatar, Arabia Saudita, etcétera. Es decir, van a ser algo que en España se llama merienda de negros. Cada uno va a buscar su interés. Sacar su beneficio en el tema. Pero si al final los gazatíes tienen una salida honrosa para sus vidas, en lugar de ser esclavos de lo que jamás ha intentado. Y algo que hablabas tú antes también, el orden mundial masónico le ha interesado siempre mantener ese fuego encendido para humillar y intentar desesperar a Israel. Un pueblo insensato te provocará ira, ya dijo Moisés, hablando de esto que está pasando, ¿no? Y ese pueblo insensato es Palestina,
primero por dejarse dominar por Hamás, que encima muchos no solamente se dejaron dominar, sino se dejaron convencer y le votaron. Y ganó las elecciones Hamás. Lo que pasa es que hace ya muchos años y no han vuelto a convocar ninguna. Y claro, ahora pues sufren las consecuencias. ¿Cuántos palestinos crees tú que estarían dispuestos a someterse a Hamás en su plan? Muy pocos. Estando en libertad. Si lo hacen es estando en libertad. Una vez que efectivamente se sientan seguros por ese ejército internacional que pretenden enviar de distintas nacionalidades, una especie de ejército de la ONU, pues... Pero que no van a ser los cascos azules, porque esos... sabemos que han participado en favor de Hamás. De hecho, Estados Unidos tiene parte de responsabilidad en todo este conflicto, porque fue quien instó a Israel a dejar Gaza. Alguien que tuviera un poco de discernimiento espiritual hubiera dicho, es imposible porque... No es que lo instó. Lo obligó. En una decisión de las Naciones Unidas, Estados Unidos no vetó, sino que aprobó. Y entonces fue una instancia de ese rango que se considera como el máximo rango en la Tierra. Y que, bueno, sabemos cómo se ha ido corrompiendo. Y entonces, pues estamos hablando de que no fue Trump ni fue... No fue Trump, fue Estados Unidos, digo, como... Fue Estados Unidos, y entonces Israel siempre sumiso a Estados Unidos, porque creo que en la época de Clinton tiene otro protector. Creo que era Clinton entonces, ¿no? Probablemente es que Clinton... Si Clinton hubiera podido, y su mujer más, habrían invadido Israel con ese ejército de la ONU, que ya lo intentaron, para obligar a Israel a devolver la Jerusalén del Este a Palestina y el Golán a Siria. Y ese era el proyecto. Y para tomar total control político y religioso desde Jerusalén. Pero claro... Es que yo recuerdo la imagen en Camp David, creo que era Simón Peres y Arafat, con el presidente, que creo que era Clinton el que estaba, y que llegan a una puerta y a ver quién le da la espalda a quién. Porque, no, pase usted primero, porque yo no le voy a dar la espalda a usted. Y al final entraron juntos los dos, porque les empujó el presidente, ¿no? Claro. Era una imagen, pero... teniendo discernimiento espiritual, dices, nunca alguien que conoce... Pero es que estás hablando de Simón Peres, que era un masón, no, era un socialista traidor. Masón probablemente, pero no tengo esa certeza, aunque es casi seguro. Sobre todo cuando descubres que ahora el jefe de la masonería en España es el PSOE, o sea, ya ha declarado. Y acaban de inaugurar pues su templo masónico con una financiación, no, una subvención de 3 millones de euros del gobierno en Tenerife, ¿no? Lo cual demuestra que ya a cara descubierta no salen del armario, han salido hace tiempo, pero ahora ya van a salir a bocajarro, presentándose con un blanqueamiento, haciendo mención de que son salomónicos y que tienen la gran sabiduría para gobernar el mundo, para salvar al mundo. Esto es un movimiento mesiánico. Sí, salvarán la tierra de la humanidad. Es decir, no es que salven al hombre, sino que quieren salvar la tierra de la humanidad, del gran problema, la amenaza de la raza humana que puede destruir el planeta. Pero sin embargo tampoco van a salvar la tierra, porque está destinada a ser destruida por fuego, como Dios ha profetizado. Y además, mientras ellos siguen queriendo enfatizar en la Agenda 2030 y en ese ecologismo satánico, pues resulta que no consiguen parar la emisión de carbono y todo eso por terremotos. Con un terremoto y con un volcán, imagínate tú lo que se produce, ¿no?
vamos, es una pasada. Y es Dios quien hace que las puertas del Hades vomiten, revienten. Y ahora mismo, ayer, el mayor volcán de Japón ha petado, o sea, ha dado un petardazo con una explosión que ha echado fuego a varios kilómetros de altura, ¿no? Y tiene 100 y pico volcanes. Japón siempre están pendientes de eso, ¿no? Y hay erupciones volcánicas que luego producen maremotos, porque son en el mar o son... En fin, desastre total. O sea, que Dios es dueño de la tierra, y es el que la está quebrantando y quebrantando. No es... el hombre quebranta y destruye porque su naturaleza es egoísta y esquilmadora. Pero no a los niveles que están proclamando, ni mucho menos. Es Dios quien devasta por castigo, por quebrantamiento, ¿no? Y bueno, pues en este plan de que estás hablando de Gaza, pues ahí van a ir los países que más interesados están en el asunto, porque se juegan muchos miles de millones y se juega el control del Oriente Medio. Porque no hay un proyecto de salvaguardar a Israel, ni no, mentiras. Trump sí lo tiene, pero los demás no. Los demás en la ONU están aceptando porque no ven otra solución, porque Trump veta y se acabó. Y fue la propuesta de Trump, que además habían aceptado los de Hamás y todos estos países que apoyaban económicamente a Hamás. Arabia Saudí no, pero sí Qatar. ¿Y para qué vamos a hablar de Irán y de... Yo no sé qué habrá dicho Irán en la ONU, pero pues a callar, claro, porque solo falta que hable y le metan otro... Estaba el pacto de Camp David, o el pacto que hubo... Bueno, y está que está todavía vigente el pacto de Abraham. Es importante ver cómo en el anterior gobierno de Trump llegaron a un acuerdo con los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Marruecos, para hacerle relaciones con Israel incluso. Sí. De hecho estaban firmando todos los países árabes, los importantes. Egipto hace muchos años que tiene un convenio con Israel. Y Jordania. Que no se habla de ello, pero hay un entente de acuerdo. De hecho, a partir de la Guerra de los 6 días, en el que Israel devuelve a Egipto toda la península del Sinaí, hay un acuerdo de no beligeración que, curiosamente, Egipto por lo menos de forma directa, ha guardado, aunque ha subvencionado a Hamás y ha ayudado a que entren materiales y tal, ¿no? Pero ha cumplido su parte, a pesar de que han cambiado diferentes gobiernos, etcétera. Egipto ha participado y ha guardado ese pacto, pero el pacto de Abraham es un pacto de solución que no va a llegar nunca, pero que de solución. Pero por lo menos lo van a intentar, porque claro, están más ciegos que los topos, porque no ven realmente con los ojos del Creador espiritualmente. Y entonces, un pacto de una paz en esta forma, bueno, pues hoy a lo mejor consigue Trump el premio Nobel de la Paz el año que viene, pero no porque haya establecido una paz segura en Medio Oriente. No, primero, en medio de esto, Turquía denuncia a Netanyahu como genocida. Lo ha denunciado. ¿Qué significa? Que es un aviso de una represalia contra Israel, que ya hizo en una ocasión y cerró el espacio aéreo. Ya estamos hablando de Turquía, que ya no es Irán que tiene proyecto de bomba atómica. Turquía tiene bombas atómicas porque está en la OTAN. No son suyas,
son de la OTAN, pero esto tiene mucho que ver con el corazón. Este Erdogan, que está llegando al final de su vida, igual le da una megalomanía al estilo del el que fue de Irak, Saddam Hussein, que se proclamó el Nabucodonosor de este tiempo. Y igual se está pensando en terminar su vida haciendo una megalomanía de creerse nada menos que el gran califa. Sí, Saladino. Que conquistó Jerusalén. Y por eso dice, Jerusalén nos pertenece. El Imperio Otomano. Y es que esto es ver el ansia y la codicia, la egolatría de Satanás inyectada en personajes que peligrosísimos. Salvo que como Dios lo controla todo, pues podrán llegar hasta donde Dios les permita, claro. Yo ayer preguntaba, ¿por qué viene el presidente turco a la Moncloa en estos días? No, el de Zelensky. No, el turco también. También, sí. También, Erdogan y Zelensky, los dos. Los dos. Hoy está Zelensky aquí. Sí. Pero en estos días está programada la visita también de Erdogan. Y yo digo, claro, porque dices, las cosas no son casuales, porque hay unas estrategias y hay que ver esas estrategias. Y dices, ¿por qué viene Erdogan ahora a España? Porque no lo entiendo. Es decir, ¿qué pinta aquí, no? Y claro, con lo que estás diciendo ya puedo ir encajando un poquito el asunto de que seguimos con la misma historia. España es un núcleo importante en la historia espiritual del mundo. Hombre, llegó a ser el imperio más grande de la historia. Pero que tiene un núcleo espiritual importante. Y luego, claro, realmente es la cuna, querramos o no, del Evangelio en los 5 continentes, porque sin duda lo establecieron, aunque religiosamente, con una doctrina católica pues completamente desviada de la doctrina de Cristo, pero al menos establecieron la Biblia, y de ellos pues salieron la mayor parte de los evangélicos. Eran católicos, y es más, siguen saliendo a chorros. O sea, y ahora con esta situación del Vaticano, que es sangrante, pues van a seguir saliendo en masa como han salido de la Iglesia anglicana. Pero ya que lo dices, hasta el Papa actual está pensando en venir a España. Esto, en España hay una fijación, y Zelensky lleva 3 visitas a España. ¿Por qué? Porque aquí está el representante más maléfico de la masonería socialista. Que la hay, masonería del PP y masonería del Papa. O sea, es decir, está infiltrada por todas partes, y es la que realmente mueve con el Club Bilderberg y con el mamón de los gigantescos capitales, mueve las situaciones en el mundo. Y yo me pregunto, ¿Erdogan vendrá para intentar una vez más negociar con Zelensky aquella paz que estuvieron a punto, aquel acuerdo que estuvieron a punto de firmarse en Turquía? Yeah. Y que el primer ministro inglés, primer ministro inglés, ese loco de pelo amarillo, ¿cómo se llamaba? O se llama, bueno, Boris, ¿no? Boris Karloff, no, Boris, es que vamos, este Boris también es espectacular. Se presentó para abortar, siendo primer ministro de Inglaterra. ¡Ay, amigos! Y estaba ya para firmarse. Sí. Entonces, pues oye, el pensar que ahora mismo Zelensky compra 100 aviones de última gama a Francia, como acaba de comprar ayer.
¿Quién pagará eso? Y además de no sé cuántos misiles de largo alcance, etcétera, ¿quién lo paga? Pues lo paga, entre otros, España. Ahora 500 millones, ahora no sé qué, es la Comunidad Económica Europea que pretende desangrar a Europa para ser dominable. Primero, dominarla por el endeudamiento. ¿Desde cuándo Alemania aceptaba endeudamiento? Nunca. Eso era la peste. Y sin embargo, ahora está no solo aceptando el endeudamiento del país, sino de Europa. Es decir, que ya hay la emisión de bonos europeos y la emisión de deuda europea para poder seguir en esta gigantesca inversión satánica. Aunque Alemania está, a mí me sorprende que está vetando en la Unión Europea el embargo a Israel. Acaba de romper ese embargo esta mañana. Sí, por eso. Ha decidido porque dice, mientras Israel ya no bombardee Gaza, pues que restaura eso. Porque en realidad, fíjate tú a lo que llegó este primer ministro de Alemania, ¿no? Presidente, no sé si... Porque ya, sí, es el primer ministro. Es el primer ministro. Pues que lloraba casi diciendo a los rabinos, tenéis que marcharos. Porque han aumentado lo que ya existía del antisemitismo violento con crímenes, ¿no? Y que Alemania, que ha chorreado millones y millones de compensación por la masacre del mayor genocidio de la historia contra Israel, pues claro, de repente se encuentra con que está siendo forzado a volver a repetir el mismo proyecto de Satanás, que tiene fijación de destruir Israel, y en esa especie de contienda contra el príncipe del pueblo de Dios, que se llama Israel, que es Jesús, y que le dio ese nombre a Jacob, le dio su apellido, su nombre a Jacob. Le cambió el nombre a Jacob. Le cambió el nombre de ser suplantador, ¿no? Entonces, y bueno, vamos a ver qué va a hacer, porque yo no había oído que venía Erdogan, ¿no? Y bueno, Zelensky, pues oye, ¿a qué viene a España? Pues una vez más, España es su, yo diría, su cariñín político, porque el gobierno español pretende ser el defensor del débil abusado por Rusia. Falsamente, sí. Falsamente. Sí, porque el gran problema que tiene Zelensky, tiene un espíritu prosoviético y leninista de vértigo. Sí, pero el problema que tiene Zelensky es que la corrupción no es que llegue hasta su propio gobierno, es que él es el principal corrupto de su gobierno, y ha tenido ministros acusados de corrupción constantemente. Y dice, oye, si tienes uno, puede ser que sea problema de él. Con uno solo ya dimitiría cualquier presidente europeo. Pero si tienes uno, puede ser, como dice Sánchez, no, me engañó el Cerdá, no, y yo pensé que era otra cosa. Dice, pero si son todos, si constantemente estás teniendo que quitar a los corruptos... Y espera, porque ¿dónde está la raíz? Ahora parece que hay más pruebas ya para poder imputar al PSOE como blanqueo de dinero y como caja B, es decir, como ¿cómo se llama? Fraude económico para el partido, es decir, malversación. Que es, malversación. Y no lo sé, pero en esta situación, y sabiendo que pronto su mujer ya está muy imputada, muy imputada, pues se va a ir al banquillo sin duda. No, eso está ya, el juicio está preparado para las fechas solamente. Para las fechas, sí. Entonces, porque es un juicio... No sé si saldrán pitando. Porque
pues los tiburones que ha alimentado, pues pueden empezar a decir, yo la única manera de poder mejorar mi situación penitenciaria es cantando. Y es curioso que estos de las cloacas, esta mujer impresentable, que es veneno puro, yo no entiendo cómo puede una mujer llegar a esos niveles de descaro, de desfachatez, ¿no? Y también el empresario amigo de ella, los dos, ¿no? Los más repugnantes, las más repugnantes ratas de cloaca, porque eso es lo que son, ¿no? Ayer salía que están insinuando, cuidado con nosotros, que si nos dejáis caer. Ayer salía un documental que ha sido producido por Marcos de Guindon, que hablaba sobre la historia del PSOE desde sus inicios. ¿Lo viste? Sí, vi una parte, tampoco lo vi entero porque al final la basura, dices, voy a ver algo más agradable. No, pero es que es historia, cuidado. Sí. Lo que dieron es historia sobre la Segunda República, que ha sido la más república diabólica de la humanidad. En poco tiempo, Sí. En poco tiempo, porque tuvo poco tiempo, si no hace estragos, ¿no? Quemar iglesias, matar miles de sacerdotes y las checas. No, las checas en Madrid hay buena prueba de ello. Y encima dar un golpe de Estado, los socialistas, a la propia República. ¿Por qué? Pues porque no eran tan radicales como eran los que proclamaron: pronto España será soviética. Esto es increíble, ¿no? Bueno, las checas era puro soviet. Es decir, a veces pensamos que soviético tiene que ver con ruso. Digo, no. Es soviético el es el sistema. El sistema leninista, sí. Sí. Los soviet eran los tribunales populares que decidían sobre la vida y la muerte de los demás. Y es que en realidad ellos no querían una sumisión a Rusia, los otros sí. Los comunistas y los instrumentos más crueles sí que querían. Pero lo que quería el socialismo es establecer su soviet en España, que es lo que está queriendo hacer, sí. O sea, no hay duda. Y entonces lo interesante de ese reportaje es que se está viendo cómo Satanás está repitiendo los mismos pasos, las mismas intrigas y las mismas estrategias para llegar al punto, porque además está involucrado lo mismo, el independentismo catalán. Jolín, esto es tremendo, con el Companys ese, que le permiten exiliarse y vuelve y toma control de la Generalitat. En fin, algo impresionante, ¿no? Y que le ponen flores, y fue un asesino declarado. Bueno, acabó ejecutado, pero como corresponde a los que a hierro matan, a hierro mueren, pero están en las mismas circunstancias ahora mismo, en el sentido de que el independentismo catalán, que está desesperado porque está perdiendo fuerza, en alguna manera tiene razón Sánchez, de que ha conseguido aplacarle al independentismo cebándole. Bueno, no al independentismo, a Junts y a Esquerra, porque les ha salido la criada respondona. Sí, pero está alimentándose de los independentistas que siguen con ese espíritu, que no son tantos, son cada vez menos, porque se han dado cuenta de la engañifa que supone ese sueño imperialista del imperio catalán, valenciano y balear. Eso se acabó. Entonces, nunca la van a conseguir, pero la van a liar. Eso porque estos son de los que o muero o República Catalana. Es lo mismo que se ve en ese jesuita que estuvo 3 años en la cárcel,
pero que lloraba diciendo, ¿por qué no podemos tener nuestra república catalana? Oriol Junqueras, el pobre, pobre hombre, es una obsesión. Ese da todo, daría todo. ¿No? Ese no es de los que ha robado a manos llenas, aunque ha participado en esquilmar, pero con fines políticos y nacionalistas. Pero no, nadie ha podido acusarle de que ha engordado su patrimonio, que siempre lo tuvo, para empezar, más o menos, y no excesivo. Los demás sí. Entonces se repite la historia. ¿Por qué? Porque a Satanás le funciona repetir las mismas estrategias en distintas... Y encima no sabe hacer otra cosa, porque no es innovador. No es innovador. El único que es creativo es el Espíritu Santo. Si es que encima le funciona, porque generación tras generación la perversión humana, que encima va en aumento, conforme a la profecía de Jesús, la maldad se aumentará, pues resulta que le funciona más todavía. Y entonces pues está planificándose... pues qué sé yo, a lo mejor una huida diabólica incluso de este gobierno, y no es por darle ideas, que seguro que las habrá pensado, con ese espíritu leninista y sin escrúpulos, de declarar un estado de excepción por algún levantamiento bélico, provocado por ellos. Claro, como fue el 11M, que posiblemente fuera provocado por ellos. Podría ser provocado, sí, para un cambio de elecciones. Eso se quedó ahí de una forma rara que no entiendo cómo. Pues es lo mismo. Aznar no tuvo capacidad de reacción ante esa situación. Pues entonces eso demuestra que no era un político porque lo suyo hubiera sido decir, no puede haber elecciones ahora, las haremos dentro de 3 meses. Claro. Pero se amilanó. Se aferró a su deseo de hacer elecciones y de quitarse de medio. Entonces, pero agua pasada no mueve molino, salvo que aprendes a no cometer los mismos errores. Y no parece que quieran aprender los que están obcecados, obsesionados por el odio y por la avaricia, de riqueza y de poder. Punto. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y es yo creo que es importante el ver España como uno de los núcleos de espirituales para el futuro del mundo, ¿no? Yo creo que hay una realidad espiritual en este país especial. Evidentemente Jerusalén es el centro de la historia, pero hay núcleos concretos que se repiten y que de alguna forma Dios está llamando la atención a este país. Muchos americanos del norte y del sur dicen, no, es que España es un lugar importante. De hecho, muchas veces se ha hablado de que se ha utilizado como laboratorio para asuntos a nivel mundial, y es que influye en toda Europa, influye en toda América, influye en Israel también de forma especial, porque supuestamente el rey de España es rey de Jerusalén. Supuestamente. Sí. Lo que pasa es que pues es uno de no los le han quitado el tiene. título nadie, porque nadie se ha preocupado, porque no vale nada para Israel ese título, ¿no? Pero, sin embargo, él tendría que haber tenido un poco de sentido histórico y espiritual. España es así porque Dios ha fijado a España en un proyecto escatológico que no lo tiene ni Estados Unidos, ni ningún otro país de Europa. A eso iba yo. Y sin embargo, pues muchos no se dan cuenta. Y es que por eso figura en la Biblia España con 2 nombres, Tarsis y Sefarat. Las naves de Tarsis llevarán a miles y miles de israelitas y de las 12 tribus que harán aliyá total a Israel, porque está profetizado, las naves de Tarsis. y claro, de sefaradíes, de los cuales hay 4 millones supuestamente en España, solo en España. Pero España
es un lugar de paso inevitable desde América. El mejor paso para poder ir hacia Oriente Medio. Porque va en la misma horizontal. Es curioso que España está... Sí, en un paralelo. En un paralelo a Israel de una forma increíble, por eso tiene una cantidad de similitudes impresionantes, España e Israel. Y luego, pues eso, que Sefarad figura como país ayudador de Israel en el final de los tiempos. Y serán los sefaradíes, muchos de ellos, evangélicos, que Dios no ha manifestado de una forma clara qué van a hacer, cómo van a poder albergarse millones de israelitas y millones de sefaradíes de Hispanoamérica y de España y otros países en Israel. Entonces la revelación es bien sencilla y nadie se la plantea. De la misma manera que los judíos volvieron a Israel sin nada, y encontraron Israel hecho una ruina total, con pantanos, malaria, etc., y formaron kibbutz, lo que es vida comunitaria. Lo que pasa es que lo hicieron sin Dios, lo hicieron por amor a la patria y por salvar sus vidas, por encontrar un lugar donde identificarse y que además con la identidad endémica, genética en su naturaleza. Imagínate tú que Dios bendijo eso y cumplió profecías de que Israel se transformaría de ser un desierto en un vergel. Y eso se ha cumplido en forma natural. Pero, ¿y qué? Nacería una nación en un día. ¿Pero qué nación? Una nación política, económica y religiosa en términos naturales, ¿no? Sí, lo de los huesos secos de Ezequiel. Y resulta que no, porque no han recuperado espíritu. Esos huesos se han juntado, le han brotado nervios, le han brotado músculos, venas, etcétera, y todo el cuerpo, y tienen una vida humana, y se mueven, y actúan. Y Dios lo sabe decirlo, pero les falta espíritu. Hay que profetizar al espíritu. Porque, claro, porque el que no tiene a Jesús no puede tener el espíritu de Dios. Es imposible. Porque es menospreciar el gran sacrificio que hizo el Padre para poder salvar a la humanidad caída, pecadora, y poderles dar su espíritu para hacerlos a su imagen y semejanza y tener comunión con ellos. Entonces, lo que sucederá milagrosamente es que brotarán cientos o miles de comunidades. No los llamaremos kibbutz. Yo espero estar ahí, pero no lo sé. Sino comunidades evangélicas al estilo de las que surgieron en la iglesia original de Jesucristo después del Pentecostés. Que ya en Jerusalén llegaron a ser más de 120.000. Compartiéndolo todo, porque la idea del kibutz era compartirlo todo y no tener sueldo y vivir todos de lo mismo. Y fue un gran sacrificio y levantó la nación. Luego los descendientes ya no quieren, y es más, dicen, mi padre ha derrochado su vida en favor de un kibutz. Y se ha quedado en sin favor nada. de la patria y se ha quedado sin nada. Yo quiero mi BMW, mi sueldo, mi casa, mis vacaciones, etc. Entonces el materialismo ha dominado Israel y ha matado ese espíritu patriótico. Lo ha matado. No totalmente, pero mucho. Y entonces, cuando Dios manifieste su reino y su justicia a los nuevos nacidos,
que irán naciendo en Israel cada vez más, que están naciendo, porque está habiendo un brote especial del Espíritu Santo en Israel, pero que sean fecundados por los sefardíes, especialmente de América Latina y de España, que llevan ese espíritu, que soplan no ya a los huesos secos, sino a los judíos, y les infunden el aliento, el Ruaj HaKodesh. Entonces, hay, amigo, un judío al estilo de Pablo, que ve el reino de Dios y su justicia, que tiene comunión con el Hacedor, con Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que significa, sí, claro, el poderosos, pues se vuelve en amor loco a tope, como hizo Pablo. Y como hicieron muchos, los primeros fueron así, a muerte. Y eso será pues una gloria postrera maravillosa en Israel. Entonces repoblarán el Negev, y del Negev pues manifestarán lo que es la comunidad, la fraternidad, lo que es la familia verdadera de Dios, el pueblo santo, escogido y apartado por Dios. Que es la zona menos populosa actualmente de Israel, porque la mayoría de la población de Israel está hacia el norte, y todo lo que es el cono sur del territorio israelí sigue siendo desértico, es decir, hay poca población. Y a eso vamos, si Dios quiere, en este 8 de diciembre, un grupo, ya está completo, gracias a Dios, se faltaba alguno, aunque todavía nos dicen que nos permitirían una plaza más para una mujer, porque sería una mujer la que podría encajar, pero como una concesión extraordinaria, al mismo precio. Entonces, bueno, pues ahí lo dejo, por si alguna mujer se añade, tiene que ser ya, porque se conoce que pues no tienen plazas libres y quieren llenarlas, sí, no lo suelen hacer. Entonces, pues ahí lo dejo, si alguna mujer todavía quiere añadirse, podría, pero tiene que hacerlo hoy, no más tardar mañana, para dejar eso, porque si no, pues vamos los que vamos. Sí, porque los temas de seguridad en Israel nos obligan a tener los listados con tiempo de antelación. Hay que hacerlo ya. No sé si nos darán plazo hasta mañana, pero tenían que haberlo hecho ayer, y yo creo que sí que nos dan plazo hasta mañana. Y bueno, pues oren por nosotros, porque eso es lo que vamos a hacer, si Dios nos permite, espero que sí. Soplar y profetizar. Profetizar al Espíritu. Al Espíritu. Porque hay que decir, Espíritu, ven y derrama de tu bendición sobre estos. Y quita los velos religiosos, los velos sionistas, los velos políticos, las banderas terrenales, y quita los velos de orgullo y de codicia. Y para eso hay que soplar al Espíritu, porque yo no los puedo quitar, nosotros no los podemos quitar esos velos, nosotros no podemos convertir a nadie, es el Espíritu Santo el que da convicción de pecado y de juicio, produce el don del arrepentimiento, y entonces la petición de perdón con la confesión, aceptando la tremenda humillación que supone el verdadero arrepentimiento y recibiendo el perdón para ser salvos. Oren por nosotros, pero no se olviden, seguimos proyectando viajes para ir a Israel, y ya tenemos para el año que viene, si Dios quiere, en agosto y en diciembre otra vez. Mientras Dios nos permita, nos dé oportunidad. Probablemente, si Dios quiere, el año que viene tendremos también oportunidades de ir, porque todavía no viene la debacle que se está fraguando, que va a ir creciendo. Porque con todo este acuerdo de paz y paz, sin embargo, mientras tanto Satanás está provocando crecientemente un antisemitismo irracional. Ya no tienen motivos, pero que las que agarrasen, y los bombardeos, pero qué curioso que jamás ha aceptado esta decisión de la ONU. No la ha aceptado.
la ha rechazado hoy. Hoy la ha rechazado. ¿Y qué significa? Que no está dispuesto a cumplir lo que se ha acordado de entregar las armas y de aceptar que vengan a tomar control de su territorio, dominado satánicamente. No quieren soltarlo. Lo que sí se les va a acabar es la financiación. Y entonces, bueno, pues, pero Irán no va a dejar de financiarles, ni todos aquellos que odian a Israel. En cualquier caso, oremos por la paz de Jerusalén y estemos dispuestos a presentar defensa de la verdad y de la justicia y contra ese antisemitismo irracional, diabólico, histórico, que despierta en aquellos que tienen mala conciencia, en aquellos que necesitan odiar, en aquellos que buscan, pues eso, cabezas de turco, que buscan, que espíen sus propias culpas, ¿no? Y bueno, pues no tenemos mejor cosa que hacer que orar. Y oren por nosotros para estos viajes que vamos a tener desde mañana a África y después a Israel. Muy bien, pues eso vamos a hacer. Padre bendito, ponemos, Señor, en tus manos el viaje misionero de Miguel, Mari Carmen, Luismi y Sandra a Angola, Sudáfrica y Mozambique. Sí, Padre Dios. Señor, guárdalos del mal, pero también dales tu unción, Señor, tu fuerza, Señor, que puedan transmitir de tu vida y de tu sabiduría a los hermanos que están allí, Señor, y puedan ser bendecidas esas tierras en las que el diablo se ha empeñado en traer maldición. Dios, Señor, que bueno, que pueda ser benditas y puedan ser renovadas, Señor, las fuerzas, Señor, y los ministerios allá. Cúbrelos de todo mal, de todo plan del diablo, líbralos del mal, como nos enseñaste a orar. Señor, y especialmente también ponemos el viaje a Israel de diciembre, Dios mío, para que tu gloria se manifieste allí. Hoy también le profetizamos al Espíritu con toda sencillez y humildad, pidiéndole al Espíritu Santo que haga su obra en Israel, Señor, y que transforme las vidas de personas que se han levantado de forma natural para que sean personas llenas de tu Espíritu Santo y puedan ser ese ejército imparable que lleve tu paz, tu gracia y tu voluntad al mundo entero. Señor, ayúdales, Señor, y a todo ese grupo que va, Señor, que tu gloria se manifieste en ellos, Señor, y puedan cumplir con tu propósito, con tu plan, Señor, y se puedan realizar las cosas que tú tienes previstas de antemano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo, por tus reflexiones, y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.